Hola de nuevo, este es el segundo de los vídeos para hablar de la infección por SARS-CoV-2, con especial referencia a los pacientes renales. Vamos a hablar de prevención y previsión para las próximas semanas. El virus se previene, ya lo sabéis, con medidas de prevención universal: higiene de manos, evitar tocarse los ojos, nariz y boca, mantener distancia de 1 metro con cualquier persona que tosa o estornuda y evitar el contacto cercano con otras personas si desarrollamos síntomas. Si tosemos o estornudamos, pañuelo desechable y tirarlo a la basura o en la flexura del codo. Mucho cuidado a la hora de tocarse los ojos, nariz y boca, importante fuente de entrada de este virus. Y luego tenemos medidas epidemiológicas de prevención. Aquí vemos cómo es una epidemia con medidas solo de contención, que es lo que hemos tenido hasta hace unos días. Esto es, bueno, pues buscar los contactos que tienen los pacientes. Hay un pico enorme y esto dificulta mucho la asistencia sanitaria, porque hace que todos los pacientes se junten a la vez y no tenemos recursos sanitarios para todo. Con las medidas de mitigación, que es el aislamiento, en el sentido de las personas no vayan a los colegios, no se reúnan, se cierren los eventos deportivos, las concentraciones, etcétera. Con estas medidas de mitigación lo que se hace es que los pacientes tarden más tiempo en infectarse. La cadena, la velocidad de transmisión es más pequeña y eso nos permite que los recursos sanitarios los podamos aprovechar mejor. Y luego la tercera línea es la línea de medidas drásticas como las que han tomado en China. Con esto se consigue en pocas semanas disminuir el riesgo de propagación, pero con el riesgo de que en cuanto disminuyas o termines con las medidas tan drásticas vuelvan a aparecer brotes de la enfermedad. Esto es muy importante. En esta situación actual que tenemos en España y muy concretamente en Madrid, los sanitarios somos el principal bien de la sociedad. Ahora mismo el sanitario es un héroe para la población y como héroes tenemos una responsabilidad, y tenemos una responsabilidad doble aparte de nuestra labor asistencial. Tenemos la obligación de estar bien informados y actualizados de todo lo que ocurre y de informar a los demás. Y además tenemos que tranquilizar a la sociedad. Esto no es una epidemia que va a acabar con nuestro modelo de sociedad y que vamos a morir todos, ni mucho menos. Es una pandemia grave que tiene su abordaje y en la que tenemos que estar todos informados porque hay soluciones. Y por supuesto vamos a salir de esto. El profesional debe estar tranquilo y tiene que dedicarse a no solo tratar a los pacientes, sino informar a los familiares y a la sociedad en general. Y para eso tenemos muchísima información, nos la da el Ministerio en su página web y tenemos unos conceptos que tenemos que tener muy claros. Uno, que es un caso en investigación, o sea, alguien que puede estar infectado o no y no lo sabemos. Y para eso tenemos una definición muy clara. Alguien que tenga un cuadro clínico sugerente de una gripe y que además ha estado en una de las áreas donde hay transmisión comunitaria de la enfermedad, por ejemplo, Madrid. Y el otro criterio es un paciente que tenga una infección respiratoria grave con unos hallazgos radiológicos determinados. ¿Qué áreas tenemos ahora con transmisión comunitaria? Pues tenemos muchas en el mundo y en España tenemos toda la Comunidad de Madrid y de La Rioja y algunos municipios del País Vasco y de Castilla y León. Bien, pues cuando tenemos un caso en investigación, un caso que pensamos que puede tener infección por el coronavirus, lo podemos dividir en varias cosas. Una, en un caso en investigación, porque cumple criterios, caso confirmado o caso descartado. Y en áreas con transmisión comunitaria, como es Madrid, aquí se llaman casos posibles, porque la mayoría de los casos, como si el cuadro clínico es compatible, lo vamos a catalogar que es un caso. Con cumplir el criterio de que tengo gripe, no es necesario hacer la prueba si el paciente está estable y se le manda a casa a cuarentena. Caso posible, que es la mayoría de los casos que vamos a ver en la Comunidad de Madrid y en la que no vamos a necesitar hacer PCRs para abordarlos. Y luego están los contactos. ¿Cómo denominamos a las personas que han estado en contacto con un caso que luego se ha confirmado o que es un caso probable? Pues cualquier persona que haya cuidado a un caso probable mientras el caso presentaba síntomas. Por ejemplo, nosotros, sanitarios, que no hemos utilizado las medidas de protección adecuadas. O cualquier persona que haya estado en el mismo lugar durante un tiempo razonable con un caso probable o confirmado mientras tenía síntomas. O si un contacto estrecho en un avión, pues si está en un radio de 2 asientos alrededor de un caso probable. Sin embargo,
Si soy un caso estrecho, ¿significa que me tengo que ir a mi casa? No. Hay que conocerlo y se informa. Y se inicia un proceso de vigilancia pasiva o activa según el protocolo de cada comunidad. En Madrid, como ya tenemos transmisión comunitaria, en los casos lo que se hace es una vigilancia pasiva. Esto es, el contacto estrecho sigue haciendo su vida normal y en caso de que tenga fiebre o que tenga síntomas respiratorios, se pone en contacto con su supervisor o con su responsable o con los responsables de salud pública. Entonces, de forma general, ¿se recomienda que los contactos estrechos reciban cuarentena domiciliaria? No. Es aconsejable que limites las actividades sociales todo lo que puedas, que no hagas viajes y que no te contactes mucho con los demás. Pero un caso estrecho se valorará su gravedad y si tiene un riesgo muy muy alto que puede estar infectado o trabaja en zonas determinadas, entonces igual sí se puede plantear una cuarentena. Pero la mayoría de los contactos estrechos únicamente hay que hacer vigilancia, sin más. Fijaros, los profesionales ante un contacto estrecho, que lo dice también el Ministerio, pues solamente les diremos que se vayan a casa en caso de que la exposición sea de alto riesgo. ¿Y en qué se basa la exposición de alto riesgo? Pues del tipo de exposición. Por ejemplo, si nos hemos expuesto cuando el paciente estaba con una nebulización, pues ahí sí que tenemos una exposición de alto riesgo. Si hemos estado más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia del paciente, también. Y siempre que no hayamos estado protegidos, si estábamos protegidos, no hay ningún problema. También depende de los servicios asistenciales donde se haya producido ese contacto estrecho. Bien, y luego están los contactos casuales, que son personas que han estado en el mismo espacio cerrado con un caso mientras era asintomático, pero que no cumplen criterios para ser un caso estrecho. No hay que hacer nada, no se realiza una búsqueda activa, sí una vigilancia pasiva, es decir, si tienes fiebre o toses, quédate en casa y ponte en contacto con el 112 y pueden llevar una vida completamente normal. No se recomienda recogida de muestra de forma rutinaria en los contactos. No se recomienda. Si luego hay que hacerlo específicamente en determinados colectivos, como pueden ser los pacientes en diálisis, se tendrá que definir. De momento no se considera. Sí se considera hacer pruebas a los pacientes en diálisis que tengan síntomas, porque son pacientes de riesgo, pero no necesariamente en todas las personas que han sido contactos. ¿Y en diálisis? Pues en diálisis sabemos que nuestros pacientes son pacientes de riesgo por su edad y comorbilidad asociada, que son 2 factores de riesgo que influyen en el riesgo de complicaciones. Y en el caso de la hemodiálisis, porque tratamos a pacientes que se dializan periódicamente en espacios cerrados durante muchas horas y que además viajan en transporte sanitario colectivo. Por tanto, las unidades de diálisis son lugares de riesgo de infección y de propagación de infección. Bien protegidos y siguiendo los protocolos, no tendremos por qué tener riesgo de más complicaciones. ¿Qué hay que hacer, por tanto? Seguir el protocolo del centro de diálisis. Nosotros tenemos uno en la unidad de diálisis y las sociedades científicas están sacando recomendaciones de forma periódica, que todas se basan en lo mismo. Detección proactiva de casos antes de que salga de casa para las sesiones de diálisis. Si se encuentran mal, que avisen. O antes de que entre en la unidad de diálisis. Por eso hemos puesto un triaje de todos los pacientes antes de que entre en la unidad, donde les preguntamos, les tomamos la temperatura y les obligamos a que se laven las manos. Si tenemos un caso de investigación durante la diálisis, los aislamos, aislamiento físico en la medida de lo posible o protección adecuada con una protección adecuada. Hay que intentar evitar el transporte colectivo en la medida de lo posible, fomentando el transporte individual y sobre todo, y esa es una labor de todos, tenemos que educar a pacientes y a familiares, con carteles, con notas informativas, con información verbal personalizada cuando estén ya conectados en el puesto de diálisis. Importancia de resaltar siempre las medidas de prevención, lavado de manos, no tocarse la cara, etc. Y evitar el contacto físico, mantener distancias y evitar viajar en transporte colectivo. Es muy sencillo. Las sociedades científicas están diciendo cosas. La Sociedad Americana de Nefrología ya ha dado un comunicado con normas. La Sociedad Española de Nefrología ha habilitado un espacio web donde está dando normas y va a sacar un documento que se puede considerar un posicionamiento sobre el tratamiento de esta y el abordaje de esta enfermedad. La Sociedad Europea. Y os invito a que escuchéis un vídeo en YouTube o que lo veáis, que es muy demostrativo, que se grabó en el día de hoy, el día 12 de marzo, por parte de la Sociedad Valenciana de Nefrología. Y para acabar, ¿qué nos están diciendo los expertos? Que escucharé en muchos vídeos. No fiaros nunca de lo que no digan gente reconocida y fundamentalmente de lo que diga el ministerio o de lo que diga las sociedades científicas.
Aquí he recogido algunos vídeos de gente experta, pues de revistas de prestigio, de sociedades de prestigio, donde nos dicen que no vamos a tener vacunas hasta dentro de un tiempo, que es una epidemia grave, pero que tiene abordaje, pero para eso tenemos que concienciar a la población. La solución de esta epidemia está en nuestras manos. Nuestras manos son las que producen contagios. Y si conseguimos que todo el mundo, incluyendo los jóvenes que piensan que esto es una enfermedad de viejos, y no lo es, porque ellos son fuente de infección, como todos nosotros podemos serlo, si conseguimos que todo el mundo se conciencie, se lave las manos y mantenga una política de aislamiento hasta que pase la epidemia, conseguiremos vencer y en pocas semanas a este virus. Si no, lo tendremos de compañero durante mucho tiempo. Se estiman los modelos matemáticos que podemos llegar a un 40% de la población mundial afectada. Bien, pero no pasa nada, porque tenemos herramientas para combatirla de forma eficaz. Por tanto, y para acabar, el profesional sanitario ante esta enfermedad tenemos que ser proactivos y no reactivos. Tenemos que establecer planes de actuación, que ya lo estamos haciendo, y sobre todo es la labor de todos informar, informar, informar. Primero nos informamos y luego informamos a todos los que nos rodean. Hay que insistir en que hay que estar lejos de la gente. Vamos a empezar a tomar nuestros aperitivos en casa, no vamos a salir fuera hasta que pase la parte más importante de esta pandemia que nos afecta a todos. Y siempre en coordinación con los responsables de salud pública. Muchas gracias.